Para nosotros es un gran orgullo porque cuando hicimos este trabajo pensábamos, ojalá algún día sea reconocido todo como un patrimonio de la humanidad, no solamente la Cueva de las Manos, sino que se vea como lo que es un sistema de sitios arqueológicos, que acá Silvana lo va a expresar mejor que yo porque es la especialista, y todo sea protegido porque de esto se trata, no como un bien del turismo, sino como un bien del patrimonio cultural. Es una protección legal, es la protección legal más importante a nivel de la conservación del patrimonio, la declaración como patrimonio mundial. Entonces, bueno, para nosotros es una tranquilidad poder tener todos estos sitios custodiados con esa declaratoria. Después hay que hacer acciones también para preservar los sitios. Pero bueno, obtener la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad en toda la cuenca del río Pinturas es algo muy bueno desde el punto de vista de la conservación. Este trabajo llevó muchos años realmente, se hizo en distintas etapas, una primera etapa de recopilación de la información de las investigaciones tradicionales del año 1970 en adelante, investigaciones arqueológicas. Luego se sumaron las investigaciones o los hallazgos fruto de los estudios de impacto ambiental. Luego fuimos al campo para verificar el estado de estos sitios, ¿no? En qué estado se encontraban de conservación. Se jerarquizaron esos estados y sobre esa información es que se establecieron, como te decía recién, los sitios en mayor riesgo o en menor riesgo, ¿no es cierto? Y para ello, bueno, cada etapa implicó el trabajo conjunto con distintos organismos de la provincia, con distintos organismos de la nación, y como la Cueva de las Manos está dentro de la cuenca del río, también organismos internacionales, por supuesto. Sí, esto implicó al menos desde esta última etapa unos 4 o 5 años de trabajo. Toda esta recopilación luego se transforma en un proyecto escrito por todos los participantes, un anteproyecto de ley que luego terminó siendo la ley del paisaje cultural Cuenca Media Inferior del río Pinturas.